son muy importantes. ¿Dónde y cuándo? Es decir, la coordenada del tiempo y espacio. Entonces, perdón, llegamos hasta ahí. Traje algunos cuadros, como por ejemplo este. Si bien no está todo incluido y las periodizaciones están hechas del modo tradicional, basadas en las distintas tecnologías de los objetos, que bueno, no es exactamente las las clasificaciones e interpretaciones que vamos a hacer desde la historia del arte, pero la arqueología tradicional lo ha hecho de esta manera, y tomando el nombre del lugar o el reservorio arqueológico más importante en donde se han encontrado ese tipo de objetos, de utensilios, etc. Nosotros estaríamos en que, si tenemos en cuenta los periodos glaciales e interglaciales y las edades geológicas, ¿en qué era estamos nosotros? ¿Lo saben? ¿No? Muy bien. ¿Y dentro del cuaternario? Holoceno. Paleolítico superior. ¿Cuáles son los subperíodos? Leyendo desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Musteriense, chatelperroniense, aurinesiense, que es un periodo en donde se ubica la mayor parte de los comienzos de las manifestaciones plásticas. Solutrense, magdaleniense, Altamira, en un principio, cuando se estudió la sala de los polícramos como el lugar más importante, antes de haberla recorrido y explorado en su totalidad, se ubicó fundamentalmente en el periodo magdaleniense. Pero a medida que se ha ido explorando la cueva, se han descubierto, aún en esa misma sala de los polícromos, como hablábamos con la profesora hace un rato, manifestaciones más antiguas y de distintas épocas. Es decir, que ese lugar ha sido trabajado, grabado y pintado, ¿no es cierto?, en distintas épocas. Recorriendo otros apéndices de la cueva, ya después vamos a ver una planimetría, se han descubierto, diríamos, otras manifestaciones, como por ejemplo signos, es decir, para nosotros no figurativos, pero igualmente son representaciones, tanto como los animales de la sala de los polícromos y otros. ¿Por qué son representaciones? ¿Y de qué? ¿Del contexto cotidiano de aquellos hombres del Paleolítico? No. Son representaciones sobre todo de modelos mentales. Algunos autores, como Annette Lamine-Perer y André Leroi-Gourhan, hablan de mitogramas, es decir, es la visión del mundo del hombre paleolítico que está expresada allí, tanto en, diríamos, iconografía figurativa como no figurativa. Me estoy refiriendo no figurativa a los signos que acompañan en muchos casos a estas representaciones de animales, que han sido las que más llamaron la atención y las primero estudiadas. Bien, a medida que vamos avanzando en el tiempo, se van haciendo descubrimientos cada vez más antiguos. Es como una paradoja del tiempo, es decir, cada vez conocemos más del pasado y muchos miles de años antes de lo que se imaginaban aquellos primeros arqueólogos y antropólogos entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno,
Hay muchas cronologías dando vueltas en internet. Esta es tiene, diríamos, su alojamiento en una página de historia, pero también tienen las cronologías del museo, de Londres, también el Met, o sea, el Metropolitan de Estados Unidos. Hay cronologías muy buenas colgadas, no se pueden bajar, pero sí se pueden leer y ver y consultar por el Ministerio de Cultura y Deportes de España. Tienen muchísimas monografías y estudios que ustedes pueden consultar. Bien, uno de los temas que también está todavía en debate es cómo convivieron el Homo sapiens y cómo convivió con el Neandertal, que eso está comprobado. Hay todo un área, diríamos, que ocuparon los Neandertal y que coincide con las ocupaciones que progresivamente va haciendo en distintas etapas el Homo sapiens. ¿Alguna pregunta? Hay diferencias que se han estudiado a través de los restos óseos y fósiles. Hasta ahora, una de las diferencias que hace, por ejemplo, desde el punto de vista, diríamos, de la neurobiología, un autor como David Lewis Williams, es que el Neandertal no tiene la capacidad de simbolización que tiene el Homo sapiens, que le permite exteriorizar esas imágenes mentales, objetivarlas, ¿no? Sin embargo, en Atapuerca, La Pasiega, en numerosos lugares que fueron los últimos o los más recientes reductos de neandertales en la región, en la península ibérica, se han descubierto signos y uso del color, sobre todo del ocre. Se han comprobado también enterramientos de formas especiales. Por ejemplo, en Europa Central se ha descubierto un enterratorio en donde habían neandertales y uno de sus restos estaba cubierto de polen, es decir, que fue enterrado y con una ofrenda floral. Es decir, eso nos habla y ya nos está dando, diríamos, una idea de que sí hay una capacidad de simbolización. ¿Qué es símbolo? ¿Qué es capacidad de simbolización? ¿Cuáles son nuestras capacidades psicológicas, cognitivas? El lenguaje es una de las capacidades simbólicas. ¿Qué más? El arte, ¿no? La escritura, bien. ¿Qué más? El lenguaje. El lenguaje. La creación de los objetos. Creación de objetos. Pero no cualquier objeto, aunque para, diríamos, el estudio de la historia del arte nos sirven también los objetos de uso cotidiano, las herramientas, etc. Pero ¿qué nos importan a nosotros? Aquellos objetos que tienen una intencionalidad y un significado, que crean un significado que tiene que ver, en este caso, con una visión del mundo, simbolizada en distintos programas iconográficos. Sí, puede ser. Eso es parte del arte mobiliario. Y en su momento, cuando empezaron a hablar las primeras figuritas, porque son pequeñas, un poco influidos por la visión del arte en el siglo XIX, les llamaron Venus. Pero no son Venus, es decir, mujeres desnudas, porque representan una idea abstracta que tiene mucha importancia para la existencia del hombre paleolítico, que es la regeneración, el renacimiento, la reproducción del grupo.
diríamos, el principio femenino como abstracto, como abstracción. Un principio, diríamos, que permite precisamente la prolongación, la continuidad de la vida. Bien. Una de las cosas que hablamos también con la profesora Susana y con alumnos de otros años es que tienen dificultades para ubicarse geográficamente. ¿Es así? Tienen, hay acá abajo en la biblioteca algunas obras que son atlas geográfico-históricos, en donde los cuales pueden recurrir, están en la bibliografía de referencia, o sea que ustedes pueden entrar, tomarlo, consultar, etcétera, para que ustedes puedan tener una idea más ajustada de cada uno de los periodos que estudian de acá hasta el final de la carrera. Y hay buenos atlas geográfico-históricos. Yo he traído esta imagen, no es exactamente un planiferio, está acá contemplado alguna de las curvas, las líneas geodésicas, pero me gustaría que dentro de esto ubicásemos por lo menos los continentes. Tiene divisiones políticas actuales, ¿no? Pero no son las mismas en todas las épocas, ¿verdad? Bien, América, ¿no es cierto? África, Australia, que involucra, diríamos, una gran cantidad de islas, es otro continente. Y nosotros nos vamos a ubicar, ya, porque de acuerdo al plan de estudios, es este lugar en la región franco-cantábrica, o sea, norte de España y sobre todo sureste y suroeste de Francia. ¿Por qué se llama franco-cantábrico? Eso, ahí está marcado, en la misma imagen anterior, marcado los lugares en verde. Muy bien, lo que está preguntando a la profesora, ¿por qué se llama región franco-cantábrica? ¿Dónde lo ubicamos? Franco significa Muy bien. el mar Cantábrico. Se encuentra al norte de la parte norte de España. Bueno, voy a pasar otro mapa. Acá está, nosotros, la zona de Cantabria, el puerto cantábrico, ¿no? Toda esta zona del norte, porque Altamira, si bien se pensó al principio que era un sitio único, no es un sitio aislado. Actualmente se reconocen más de 30 sitios en toda Altamira, o sea, en la misma región cantábrica, con características similares. Y franco, porque hay una gran parte de todas estas manifestaciones magníficas en grutas son formaciones geológicas muy similares a las del norte de España, en Francia. Entonces, Europa, Francia, toda esta zona, España, esta zona del norte, que abarca Cantabria, parte del País Vasco y varios otros lugares, incluyendo si quieren abrir más, bueno, en este mapa nosotros podemos ver señalados los principales sitios que
hay una gran concentración de lugares. Esto se debe a razones, digamos, tanto geológicas, de la fruta, como también se debe a razones de ocupación, ¿no? Humana y desarrollo, de las manifestaciones plásticas. Como ustedes verán, se han encontrado lugares incluso hacia este, ¿no? Hacia Eurasia, y se han estudiado varios sitios. El más reciente es descubierto, pero el más antiguo a su vez, es cierto, pero que nosotros estábamos viendo en la clase anterior. Aquí tenemos marcadas las regiones, las zonas, ¿no? Otra vez, acá, España, Francia, hicimos Francia al sur, oeste, y al sur, este, y a los pies de los Pirineos hacia el norte. O sea, son lugares históricos de alto talento. También hay algunas zonas en torno al Mediterráneo, que no mucho, que están estudiando un sitio que se llama sitios ocupados por neandertales, llamado Cromañón, que ya es un Homo sapiens, muy similar al hombre moderno, al sapiens sapiens, ¿no? Esto ha sido también bastante estudiado. El hombre del Paleolítico superior, el sapiens, no era diferente a nosotros, tenía las mismas capacidades psicológicas, emocionales, cognitivas. Lo que cambiaba allí son los modelos mentales de acuerdo al contexto cultural. Es decir, y esta misma región fue ocupada primero por neandertales, que después se fueron retrayendo hasta el sur de la península ibérica, y cada vez más ocupados por sapiens. ¿Cuándo llega el Homo sapiens a Europa? ¿Cuándo sale de África? Hay distintas fechas. Bien, esto ya lo habíamos visto. Acá es lo que vemos, es unas líneas que indican ciertos movimientos de migraciones desde África hacia el norte. El glaciar escandinavo, que de alguna manera ha bloqueado mucho tiempo el norte de Europa, y de alguna manera tener en cuenta cuáles son las rutas. Entonces, ¿cuál es el origen del hombre? ¿Dónde? ¿Hay múltiples orígenes o se ha llegado a determinar mediante comprobaciones científicas un solo origen? Neolítico, ¿no? Acá vamos a dejar esto y vamos a volver a llover. ¿Saben algo del origen del hombre? Cuando yo digo hombre, han habido, me refiero a especies humanas, pero han habido varias especies, o sea, varios que se llaman en general homínidos. Ahora, el Homo sapiens, ¿cuándo se ha datado su salida de África o apareció en distintos lugares? ¿Saben algo de esto? En África. En África, muy bien. ¿Hace cuánto? Puede ser cuando se divide el Pangea, el gran continente, y como estaban dispersos por todas partes, como que una parte se unía y siguió.
son mapas de los el tema de Pangea, ese gran continente, el hombre, se ha la confusión científicamente que tiene un solo en África. Porque por ahí también hay otras teorías que formularon otras hipótesis de múltiples orígenes de ¿alguien conoce o algo? Sí, más que nada en la costa este de África, solo vendría siendo la parte de abajo del cuerno de África. ¿Sería frente a la isla de Madagascar? Claro, ahí se las nubes tropicales que se van cruzando a través de Europa. Está la teoría de Bering, la teoría de canoas y también otro tipo de desplazamiento que a través del hielo, que no es el de Bering, pero sin embargo pedazos de hielo. Claro, porque las costas eran diferentes, había lugares que estaban unidos por esos glaciares, por ejemplo, lo que ahora es Gran Bretaña, tuvo unido en esas últimas glaciaciones con parte de los maníes. Bueno, nos queda entonces pendiente una fecha lógica. Puede ser que hace la parte del Y se han encontrado dos, digamos, microlitos en el norte de África y otro en Europa, que tienen una forma muy parecida a la figura humana femenina de las Venus, entre comillas, que vamos a ver después, pero, oh sorpresa, tienen entre 200.000 y 400.000 años antes de nuestra era. En realidad es un fragmento, ¿no? De cuarzo natural y que solamente le han agregado, en uno de los casos hay rastros de ocre y en el otro caso hay rastros de algunas líneas, o sea, un raspado, esgrafiado con otra piedra. Está recién en estudio, es decir, no podemos decir mucho, pero recuerda sí aquel estilo prefigurativo de Andrés Leroi-Gourhan. Es decir, ¿quién no ha recogido cosas por la calle, en el campo, o una piedra con una forma extraña, o porque recuerda algún objeto, diríamos, que tiene importancia, o que tiene algún nexo emocional con el coleccionista, digamos, ¿no? Y así parece que ha sucedido con estas Venus. Una fue encontrada en Tamtan, un lugar en Marruecos, norte de África. Bien, pasamos, entonces ahora vamos a volver a llover. Profesora, ¿cómo se lee 35.000 Antes del presente. antes del presente? Porque yo tenía la lectura siempre era antes de Cristo, no había visto antes del presente. Así se lee. 1950. Esa es la referencia. Ajá, esa es la referencia. ¿Por qué? Porque en 1950 comenzaron las primeras dataciones científicas con tecnología avanzada. Carbono 14, posteriormente uranio, pruebas de uranio, ¿no es cierto?, para cuando no se podía, diríamos, medir, porque no habían restos orgánicos, el uranio permitía medir cierta antigüedad en cuanto a las formaciones sobre la misma roca, pero naturales, las costras. Siempre vamos a decir así, el tiempo. Para estas fechas tan antiguas, sí. Ujú. Para los tiempos históricos, hablamos de antes de Cristo. Ujú. De todas formas, son especializaciones que también son cuestionadas. Así es. No sabía por qué la variación hace años O antes del presente. Y el punto, diríamos, de referencia es 1950.
que sí vimos una visita guiada a Llobet, porque lo hicimos por internet, ¿verdad? ¿Mm? Ah, un pedacito. Bien. Bueno, pero lo explicamos acá y después podemos buscar la dirección y verlo, diríamos, como si estuviésemos allí recorriendo esta cueva. Aquí vemos una especie de plan, ¿no es cierto?, de la cueva, en donde se han señalado en verde los conjuntos artísticos y, en rojo los conjuntos artísticos y en verde los naturales y arqueológicos. ¿Por qué esta diferenciación? Y además hay otra división que podemos hacer, o otra distinción que podemos hacer sobre Llobet, y es que una parte de la cueva, tal vez la más antigua, está con representaciones predominantemente en negro, y las más recientes, o al revés, perdón, que me olvidé traer el mapa de esa clasificación. Es decir, que hay distintas épocas de ocupación. Más o menos en este sector, Sí. que se le llama la galería de la vela o del siglo. Toda esta primera parte, que es por donde estaba el ingreso original, las manifestaciones, el color que predomina en las manifestaciones es el rojo. El rojo. Y desde allí hacia el fondo, el negro. Se habla de la serie roja y la serie negra. Pero también hay algunas otras diferencias, no solamente en cuanto al uso del color, sino que todas las manifestaciones que corresponden a la serie roja son representaciones mucho más simples. Generalmente la resolución es a través de la línea, mientras que las composiciones son mucho más complejas en lo que es la parte del fondo, donde predomina el negro, pero en realidad, bueno, después la profesora les va a mostrar, en realidad podemos hablar de una policromía. Exacto. Que empiezan a jugar, a intervenir otros elementos, como es el color de la pared del fondo, la pared que a veces es trabajada y se llega a un blanco, la arcilla, que es el color de la arcilla que es sobre la pared. Entonces, si bien se utiliza un solo color, en realidad estamos hablando de pinturas policromáticas, ¿no? Hay la técnica del esfumado, creo que se llaman, ¿no es cierto? Es que no es solo la línea, sino justamente el arrastre de la línea para, de alguna manera, indicar algunos volúmenes. Bien, entonces, vamos. Esta topografía, como las cronologías, la pueden encontrar en el Ministerio de Cultura francés, en la parte de patrimonio arqueológico, y en muchos casos la información está en francés, en inglés, en alemán y en español. Entonces pueden recurrir entrando allí al Ministerio de Cultura. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es esto de acuerdo a lo que vamos viendo? ¿Cómo sería ese recorrido? ¿Qué nos está indicando? Cuando comencé a estudiar este sitio, que fue descubierto en 1994, me di cuenta o pensé que lo que había era fundamentalmente un movimiento de acuerdo a los distintos lugares importantes, ¿no es cierto?, de conjuntos artísticos sobre todo, y además conjuntos naturales que forman parte también de la expresión justamente de la expresión de la cueva. Me di cuenta o pensé, no sé si realmente así, que había una especie de movimiento procesional con algunas detenciones. ¿Por qué? Porque acá en el ingreso, lo que hubiera sido el ingreso, podría haber sido el ingreso, ¿no es cierto?, antiguo, había una especie de piedra que no es del lugar, sino que parece haber sido puesta allí, con el cráneo de una cabra. Y luego, hacia el final, antes de entrar al divertículo del fondo, había otra piedra con el cráneo de un oso, que son animales que participan, digamos, de las figuraciones en la cueva.
Entonces da la impresión de que tiene que ver con un ritual. Un ritual que no es, diríamos, solamente entrar y quedarse en el vestíbulo, sino que hay sitios importantes y sitios que han sido trabajados en distintas épocas. Y a veces en un mismo panel encontramos representaciones de muy diversas épocas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no en otros lugares? ¿Por qué esos paneles y no otros? ¿Y por qué además de muchas otras grutas con el mismo tipo de formación geológica, ¿no es cierto?, de kárstica, en Francia, conozco en Francia dos, una cerca de Núñez, o sea, y sin embargo tiene una formación geológica muy similar a por qué ese sitio y no otros, porque dentro de la cueva o de la gruta algunos sitios y no todos, porque probablemente tiene que ver con un ritual. Desde el punto de vista de la historia del teatro, el ritual ha sido bien estudiado, incluye movimientos, gestos, diríamos, expresiones corporales. Y además, no solamente tenemos que ver aquí desde el punto de vista de la percepción visual, porque hay una percepción envolvente, ¿no?, que incluye el sonido, ¿no?, incluye también, ¿qué cosa? El tacto. ¿Por qué en esta cueva encontramos tantos arañazos de osos cavernarios que han desaparecido, pero también rastros de dedos y huellas de pie? Esto dejó de funcionar porque cuando yo lo bajé todavía funcionaba, diríamos, nos mandaba, estos puntos son interactivos. Si ingresan al ministerio, ustedes pueden tocar en cada punto y les dice qué es cada uno de ellos. Bien. Sala Brunel, que es diríamos, uno de los primeros lugares de ingreso, del ingreso actual, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿Hay trabajo humano o es la piel, diríamos, la roca? No. Sin embargo, El agua, la atmósfera. claro, exactamente, el agua que filtra del río Ardèche, ¿no es cierto?, ha ido formando este tipo de, diríamos, de paisaje o de piel, por decir así, en la roca. Y se forman estalactitas y estalagmitas. Y son lugares, como ustedes dijeron, muy oscuros. Imagínense estos lugares visitados, no siempre, porque no eran lugares de ocupación continua ni de vivienda, sino solamente en determinadas épocas del año. Y en esos, o sea, ¿cómo verían esos muros acompañados de lámparas? De lámparas que, como en la película que empezamos a ver, hace que la roca parezca que tiene movimiento, que tiene vida, porque no es una superficie inerte y muerta de piedra, sino que es una piedra que está viva. Y desde el punto de vista de quien después hace diríamos, ha ido realizando las distintas representaciones en los paneles seleccionados o elegidos, eso está vivo en el sentido de que hay animales que parecen salir de la piedra, ¿no es cierto?, de esa especie de membrana o piel, como dice David Lewis Williams, de piedra, pero que es transparente, pero no para todos, para determinados visitantes y oficiantes en la cueva. Él habla del chamanismo, de los chamanes. Y también habla muy claramente sobre el origen de estas imágenes, que no es la percepción visual, es mucho más compleja y hay un modelo interno al cual, diríamos, se accede mediante
diversas técnicas, ¿no es cierto?, de ampliación y expansión de la conciencia. Nosotros, en realidad, en general usamos, cuando decimos conciencia, ¿a qué nos referimos? A lo racional, es decir, a la vigilia, es decir, tendemos a ver todo lo que nuestra razón nos permite ver mientras estamos en vigilia, despiertos. Pero eso es una tradición occidental, no es así en todas las culturas. Hay, diríamos, partes, aspectos y espectros de la conciencia que eran usados por estos hombres y usados en otras culturas como occidentales, y que son muy importantes en la formación y origen de las imágenes, que no es solamente un modelo puesto allí o la memoria, sino que hay estados intermedios entre la vigilia, el sueño o, diríamos, la expansión, esa expansión de la conciencia o concentración de conciencia que incluye también el inconsciente, la imaginación, la emocionalidad, que tiene mucho que ver con la formación de estas imágenes. No tienen un modelo allí adentro, y no es simplemente que transfieren a los muros lo que han visto en el nivel terrestre, es decir, no llevan lo que han visto en el nivel terrestre solamente a los subterráneos, sino que se forman de otra manera. Esas son imágenes que se forman sin un campo perceptivo frente a mí, pero se forman en esos estados ampliados de conciencia. Algunas culturas toman algunas sustancias alucinógenas, y en otros casos la música, el silencio, la privación perceptual, diríamos, hay muchas formas de llegar a esa expansión de la conciencia, y lo que supone David Lewis Williams, vieron estos supuestos chamanes, ¿no es cierto?, ellas o ellos, de la prehistoria, lo que han visto es una proyección, ¿no es cierto?, de esas imágenes que tienen internamente, pero que no corresponden a un animal concreto o a un momento concreto de su vida cotidiana, sino que corresponden y simbolizan una visión del mundo. Entonces ven estas imágenes como proyectadas sobre el muro. Por eso es que es tan importante digamos, el paisaje subterráneo de la gruta, porque es allí donde, de alguna manera, pulsión escópica, advierten algunas figuras, diríamos, los relieves mismos sugieren figuras, ya sean signos o animales, pero los animales no están en representación de ellos mismos como especie. Tienen un significado diferente, simbólico, y forma parte, diríamos, de su visión del mundo, de una constelación de mitos, o son mitogramas, como decía André Lerroux-Urán. Pero no es que hay un oso representando a la especie en particular, ¿sí? Y acá vemos también una superposición y transparencia, distintas épocas, en rojo las más antiguas. Hay técnicas muy variadas, porque está el esgrafiado, el deslascado, el raspado, el agregado de material pictórico. Tienen mucho interés, siempre sigue teniendo mucho interés la línea de contorno, pero ya no es la línea de contorno sola, sino una línea de contorno modulada, accidentada y acompañada en muchos casos de la técnica del esfumado, que es lo que hace decir que en realidad, a pesar de que blancos, negros y grises, en realidad son pinturas policromas. Tienen que pensar entonces, como la profesora puso allí, 35.000 años antes del presente.
podríamos distinguir algunas. Acá fíjense, en la hornacina hay un caballo. Esto es el friso de los felinos, son leones sin melena, o sea que deben ser figuras femeninas o diríamos una especie que nosotros ya no hemos conocido. Sí. Que se han hecho, exacto. Lo mismo que el oso cavernario no es como los osos que nosotros conocemos ahora, tienen aspectos diferentes y es una especie ya desaparecida. Porque hay en otros textos donde aparece un león con sus genitales masculinos y sin melena. Ajá. Al parecer, y también por las representaciones que hay en arte móvil de los felinos, el león de las cavernas no tendría melena, como los leones modernos, digamos, actuales. Sí, pase, claro. Hay superposiciones, sí. Se debe a que yo pienso que esa parte del panel tiene mayor importancia. Fíjense, tenían más espacio también abajo o hacia arriba, pero sin embargo insisten en esa zona, diríamos, más importante del panel, como una zona central, con distintos animales, y hay casos de superposición y ocultamiento, como en el caso de las cabezas de los felinos, y superposición y transparencia. Las dos cosas. ¿Por qué insisten en este panel? Porque es precisamente, diríamos, un lugar importante para, diríamos, el ritual, que desconocemos cuál es, por supuesto, exactamente, para el ritual que se realizaba en el interior de esta cueva. En algunos casos sí, hay escenas, ¿no? Y en otros casos predominan las figuras individuales. Tal vez acá si quisieron o el movimiento, hay un historiador del arte que habla de un movimiento estroboscópico. Pero no sé si tanto como eso, pero sí sé que ese lugar del panel es muy importante porque ahí han insistido superponiendo distintas representaciones. Bien, otro punto, diríamos, de la sala. Estas fotografías están tomadas casi a poco tiempo del descubrimiento de la cueva, porque estos caminos, ¿no es cierto?, han sido reemplazados por plataformas y escaleras que no permiten que se pise ese suelo tan rico en testimonios arqueológicos. Este panel que ven acá tiene, ¿qué es esto? Manchas. Esas son creadas por el hombre. ¿Y cómo? Palma de la mano, la palma. De lejos da la impresión del punteado, lo es, pero es la palma de la mano. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos del tacto, la importancia del tacto como forma de percepción, además del sonido? La vista, sí, pero el tacto, necesitan tocar. ¿Por qué? Porque para ellos esa superficie los pone en contacto ¿con quién? Con seres del más allá. ¿Quiénes? Por ejemplo, sí, hay algunos historiadores de la cultura que sostienen la teoría, ¿no es cierto?, de tribus y clanes y dirían, bueno, el ancestro mítico, o sea, un animal, ¿no?, que generalmente se representa con un animal. Es decir, los ponen en contacto con esos ancestros y con espíritus que son guías del grupo humano. Es dentro de la teoría del chamanismo. Porque si nosotros vamos a las teorías, ¿no es cierto?, de la magia práctica, es decir,
esto estaría hecho para después poder atrapar estos animales en el mundo exterior, en el plano tierra. Y en cuyo caso, de acuerdo a lo que han estudiado algunos antropólogos de principios del siglo XX, diríamos, en ese tipo de pensamiento no se diferencia la realidad entre la representación y el objeto al cual se refiere en el mundo, digamos, en el plano tierra o en el mundo exterior a la gruta. Otra teoría es el arte por el arte, es decir, fueron estas figuraciones, todos estos programas iconográficos fueron hechos para decorar la cueva. A mí me suena un poco banal, o sea, porque no es una decoración, pero sin embargo se sigue usando las cuevas ornadas, las cuevas decoradas, etc. Pero no es una simple decoración ni un ornamento. Es muy profundo porque produce significados. Esa es la intención. Y tienen valor estético, aunque seguramente el valor estético está al servicio, o la función estética, de resaltar esos significados. Porque no es lo prioritario su función estética. Hay otras cosas detrás que tienen que ver incluso con líneas, ¿no es cierto?, de religión prehistórica. Algunos autores niegan la posibilidad de que el hombre del Paleolítico sea religioso. Sin embargo, ¿qué significa religión? Religarse con el mundo. Todo esto, todas estas manifestaciones, ¿qué es lo que están haciendo? Están creando una visión del mundo, la están expresando, están ordenando de alguna manera el mundo. Bien, seguimos. Bueno, dentro de la misma sala, seguimos por el caminito, hay zonas muy particulares y fíjense, este panel podría haber sido aprovechado para representaciones, o tal vez acá en el fondo, y no lo ha sido. Porque no es cualquier lugar. Tenían puntos estratégicos para hacer sus representaciones. Claro, puntos seleccionados muy importantes y otros no eran tan. Fíjense la cantidad de superposiciones, ¿no?, que vimos allí en torno a las hornacinas. Y un caballo solo es dentro de la hornacina. Y habría que ver, si nosotros nos ubicamos dentro de la corriente estructuralista de antropólogos e historiadores, tienden a interpretar estos programas iconográficos de acuerdo a un pensamiento binario o dual, ¿no? Y, por ejemplo, Lamenen Perer y Leo Aburam hablan de principio femenino y masculino, que son muy importantes para la conservación de la vida, la reproducción de la especie, la continuidad de la vida, ¿no?, y el renacimiento. Tiene que ver también con los ciclos, las estaciones, etc. Pero sí, y después también toda la otra fauna, ellos dicen, bueno, A es femenino, B es masculino, uno de ellos lo invierte, y hay otra constelación externa, diríamos, o accesoria, que son otros animales, ¿no? Pero se han concentrado en ver cómo funcionan esas parejas antagónicos y al mismo tiempo complementarios, de masculino, el principio masculino y el principio femenino. Pero, sin embargo, si nosotros pensamos, eso respondería también, de alguna manera, a una búsqueda en torno a una situación límite, que cuál es, la vida y la muerte, la posibilidad de continuidad de la vida, del grupo, de la especie, etc. Pero hay otras situaciones límites también, en torno a las cuales se producen muchas de estas manifestaciones plásticas. La vida y la muerte lo es, creo que hablamos de esto ya también en una clase.
Pero sí, tiene que ver con la vida y el amor, y son lugares, son santuarios. No dijo, profe, que eran los hechos traumáticos de la También, es muy bien. Las situaciones límites, los hechos traumáticos, pero también la búsqueda más allá de la vida cotidiana de significados más permanentes. La trascendencia, ¿no? ¿Mm? La trascendencia. La trascendencia, claro, muy bien. Más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Bien. De alguna manera, en esa otra dimensión estarían los seres, digamos, espirituales, que serían los guías del grupo, y que aparecen en esta piel de las cavernas. Bien, otro sitio. Todo lo que ven así con el recuadro amarillo es interactivo, o sea que ustedes pueden ver acercamientos con luz incluso en estos apéndices, algunos poco profundos y otros mucho más profundos de Llobet. Bien, el comienzo, si mal no sé por qué se ha ido un poco la claridad de la reproducción, pero es una piedra con el cráneo, me parece, de una cabra, no alcanzó a ver bien. ¿Y estas qué son? ¿Estalactitas o estalagmitas? Muy bien. ¿Y las que suspendidas? En algunos casos están, diríamos, apretadas la formación de una tras otra, que se forman como muros translúcidos y transparentes, ¿no? Que también tienen un aporte expresivo a ese paisaje pétreo de las grutas. Otra vista, la sala de los revolcaderos. Acá no hay ningún tipo de intervención humana, pero se llama así por la cantidad de restos animales que se encuentran en el piso. Restos de osos cavernarios y otras especies. El paisaje interno de la cueva es, tal vez, como dijo la profesora la clase pasada, uno de los más orgánicos. Uno tiene la impresión de estar adentro de un animal prehistórico, de ver los órganos, los intestinos, etcétera, ¿no? Me hace acordar a algunos pasajes bíblicos. ¿Quién estuvo adentro de una ballena? Bien. Lo único que se encuentra en un apéndice, no me acuerdo si entraba a salir la sala de los revolcaderos, son estos dos signos. Se han interpretado como vulvas, o sea, principio femenino. Hay también por allí aparece una cabeza de rinoceronte. Esta es la Galería del Cactus, la entrada, se llama así por unas formaciones pétreas, ¿no es cierto?, que se parecen realmente a una planta de cactus. Galería. Dentro de la Galería del Cactus es el oso rojo, es una de las representaciones más antiguas. Pero no está completa la figura. Esto es lo que se llama en semiótica, ¿no?, una especie de metonimia, es decir, la parte por el todo. Sí. Pero uno sabe, bueno, hay muchas representaciones de manos, que en realidad no son representaciones, sino son las manos apoyadas sobre el muro, ¿no?, y en negativo o positivo. En este caso negativo, es decir, la mano apoyada y claro, con diríamos una especie de bombillita se sopla la pintura, o sea que la mano debe quedar también del mismo color de la roca hasta que retira la mano. El tacto tiene.
Sí, ocres rojizos, generalmente de origen mineral. Y los negros, puede ser manganeso, pero también carbón vegetal. Cuando hay elementos entre los pigmentos, elementos orgánicos, facilita la datación a través del carbono 14. Y en otros casos se hace por comparación, o bien, diríamos, también se puede medir las costras que se forman sobre las representaciones, qué antigüedad tienen. O sea, pero siempre hay una posibilidad de más o menos, y a veces son cientos de años. Bien, entonces pasamos a otro. Bien. La sala de las manos, acá se llama así porque hay muchas representaciones de manos, positivo y negativo. También están estas representaciones de felinos con punteados más antiguos. Este signo que aparece en la sala de las manos, que no se ha interpretado totalmente, porque sí, es verdad, parece un esqueleto o un insecto o un signo que está atravesado por líneas, diríamos, habría que verlo bien. En la sala de las manos también aparece esta forma como mariposa, pero no, obviamente no es una mariposa. Podría ser. Una herramienta, un hacha. Puede ser un hacha, sí. Habría que ver las hachas de esa época. No creo que tuvieran hacha de doble, sino creo, sí, el homóplato. Para grabar. Así. Bien, la galería de la vela, ¿no? ¿Por qué le llaman así? Por este apéndice suspendido, ¿no es cierto? Que son capas de roca. Ahora, en la sala de leer hay una representación que es bastante singular de un ave. En este caso, lo importante en todo esto es imaginar esto en funcionamiento. ¿Quiénes entraban? ¿Por qué? ¿Con qué se iluminaban? ¿Cómo era la luz? ¿Era constante? ¿En algún momento quedaba todo a oscuras? ¿Qué sonidos se escuchaban? Aparte del eco, que hay eco acá adentro. ¿Qué otros sonidos? El gotear del agua, tal vez. De su mismo cuerpo, su corazón. ¿Sí? Sí, pero no creo que se animaran a entrar cuando hay osos cavernarios, porque por épocas ha estado habitada porque no había compatibilidad con el ser humano, pero también de animales, y también sonidos producidos por el hombre, porque el hombre paleolítico también tenía su música y sus instrumentos musicales. Pero muy sencillos. Bueno, una vista general de la misma sala y creo que fin de la presentación.